Ya. Ya. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado. Quien habla, estudiante de posgrado, doctorado en educación, Virginia Mercedes Galayauca. El tema de mi investigación es el programa Llaqtakullay, que significa amor a la tierra que te vio nacer. Entonces, el programa Llaqtakullay, fortalecimiento de la identidad cultural de estudiantes de educación inicial, ATE 2023, bajo la dirección y asesoramiento de la doctora Garro Aburto Luzvila. La realidad problemática. Los problemas comunes de la identidad cultural en niños de 5 años influye la falta de exposición de su propia cultura y la influencia de culturas dominantes o hegemónicas que pueden desplazar y minimizar su propia cultura, así lo manifiesta UNESCO 2021. En Latinoamérica, especialmente en las zonas altoandinas, amazónicas y otras, entre otras migrantes en las zonas urbanas de países como Ecuador, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, entre toda Latinoamérica, se presenta un desafío para el ámbito educativo debido a la debilidad de la identidad cultural. Así lo manifiesta Tesen Ramírez 2021. Perú se caracteriza por la pluralidad de las lenguas originarias, pero se siente restringida por la supremacía del español, como es el caso de Puno, que cuenta con quechua y aymara, que son lenguas originarias que no son usadas en las instituciones educativas de educación básica y superior. Y sucede lo mismo en todo el Perú. Se sabe que las lenguas es uno de los símbolos de la identidad cultural. El sistema educativo peruano es una influencia en la pérdida cultural. Más al contrario debería ser. Debe ser fortalecida desde el Currículo Nacional de Educación Básica y Superior, tanto en las zonas urbanas y rurales. Así lo manifiestan Vargas y Pérez 2019. En el aula surgen problemas cuando los niños son discriminados o marginados por su cultura, por su forma de hablar, por la tonalidad, por sus características físicas, su forma de vestir, lo que puede resultar en una baja autoestima, en un sentimiento de exclusión social. Por lo tanto, es importante que los niños de esta edad tengan acceso a materiales, actividades de educación que apoyen la valoración positiva y el respeto de su propia cultura y la diversidad cultural en general. Así lo manifiesta Rodríguez 2020. En la formulación del problema, ¿cómo influyó el programa Alpacuyay en el fortalecimiento de la identidad cultural de los niños de educación inicial de ATE? Me he planteado un objetivo general que dice explicar si el programa Llaqtakullay influye en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes de educación inicial, cuyos objetivos específicos son explicar del programa Llaqtakullay el aspecto externo de la identidad cultural y explicar lo mismo en el aspecto interno en los niños de educación inicial. En los antecedentes, Ortiz 2021 examinó la influencia del taller Teatro de Fortalecimiento de la Identidad Cultural con una muestra de 32 estudiantes, el cual concluye que los efectos han sido muy significativos, positivos en la consolidación de la identidad cultural en el aula. Quesada 2020 ejecutó un programa para mejorar la identidad cultural en estudiantes. Obtuvo un resultado mediante la prueba de T de Student, ¿no? Y fue con una influencia del programa en mejora de la identidad cultural. Las hipótesis general planteadas son: si el PLAC influye en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes de educación inicial. Y las hipótesis específicas, 1, es si el programa Llaqtakullay influye en la mejora del aspecto externo de la identidad cultural y el aspecto interno de la identidad cultural de los estudiantes. En el marco teórico,
la variable dependiente, la identidad cultural. Representa las creencias, el orgullo, costumbres cuyo fin es engendrar pertinencia en el pilar patrimonial de cada pueblo, para fortalecer la identidad cultural. Por ser una tarea compleja, el fomento debe nacer en el hogar, en las instituciones de educación inicial, para que las raíces históricas se fundamenten en lo ancestral, que son transmitidas a las mentes de los habitantes de los pueblos, que se sientan arraigados y fuera del peligro de la desculturalización. Así lo manifiesta Ballesteros y compañía el 2018. Ahora, los aspectos externos que está fuera en la sociedad, en el medio que vive el niño, es el lenguaje étnico, las relaciones de amistad con el grupo cultural, la funcionalidad del grupo cultural, medios de comunicación masiva y tradiciones culturales. En el aspecto interno, en el yo de la persona, en este caso del niño, está lo cognitivo, lo afectivo y lo moral. La metodología. La investigación es un enfoque cuantitativo, tipo aplicado, nivel explicativo, diseño cuasi experimental. Las relaciones de datos. Técnica, la observación, instrumento, lista y cotejo, con una validación y prueba de confiabilidad, más juicio de expertos y la prueba de KR20. Y la muestra es de 24 estudiantes del grupo control y 24 estudiantes del grupo experimental. Análisis de datos en el SPS, prueba de normalidad. Shapiro-Wilk, estadística no paramétrico, y la U de Mann-Winey. En la discusión de resultados, el objetivo general es explicar si el programa influye en el fortalecimiento de la identidad cultural. Se puede ver en la tabla que el promedio de la post-test del grupo experimental es 30.88, es mayor al pre-test del grupo control 10.57. En el estadístico de ensayo de Udeman-Winey, la identidad cultural se puede ver que el valor es 0.00, es menor a 0.5, por tanto, se acepta la hipótesis alterna. Es similar a los resultados de Olaya en 2020, que en los talleres de teatro para el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes de educación inicial. Discusión y resultados. El objetivo específico 1 es explicar el programa Yaxtacuyay en el aspecto externo de la identidad cultural. Se puede ver en la tabla que el promedio de la post-test del grupo experimental es 30.88, es mayor al pre-test del grupo control 17.57. En el estadístico de ensayo de la U de Mann-Winey, se puede ver que el valor de la asintomática bilateral es de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, tal cual como la Torre 2022 obtuvo los hallazgos similares. Desarrolló un programa de fitootorongo para la medición del desarrollo de la identidad cultural, que concluye que hubo una mejora de la identidad cultural. En el objetivo específico 2 es explicar si el programa Yaxtacuyay influye en el aspecto interno del niño. Se puede ver que la tabla del promedio del post-test del grupo control experimental es 32.20, es mayor que la pre-test del grupo control 16.13. En el estadístico del ensayo de Mann-Winey se ve que el valor es de 0.000, es menor que 0.5. Por tanto, se afirma la identidad cultural es fortalecida en el aspecto interno en los estudiantes de educación inicial del 213 de ATE. Estas conclusiones son similares a Benavente 2020, que aplicó el programa educativo Pacasito Pirhuat en la promoción de la identidad cultural en niños de 5 años, que tuvo conclusiones positivas. Conclusiones. 1. El proyecto Yaxtacuyay influye en la mejora de la identidad cultural de los estudiantes de educación inicial de ATE, ya que tiene el 0.000 de Mann-Winey.
2. El programa Llaqtakullay influye en la mejora del aspecto externo de la identidad cultural de los estudiantes, ¿no? Del mismo modo, tiene el asintomática bilateral 0.000, que es menor a 0.05. 3. El programa Llaqtakullay es una relación en la mejora de los aspectos internos de la identidad cultural de los estudiantes de educación inicial 213. Lo mismo, el resultado es 0.000. Sugerencias. 1. Realizar seguimiento periódico a los niños para evaluar los cambios positivos en su sentido de pertenencia, de su identidad cultural, si se mantienen a lo largo del tiempo. Qué lindo sería que primaria, secundaria, superior, incluso como ciudadano, hacerle un seguimiento, si valió la pena todo este esfuerzo. 2. Explorar nuevas estrategias pedagógicas que promuevan la forma de amistades entre estudiantes de diferentes grupos culturales, favoreciendo el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo de las culturas entre sí. 3. Trabajar con los estudiantes en el desarrollo de las habilidades de empatía, del pensamiento crítico, reflexivo, que les permitan comprender mejor las realidades culturales y sociales de los otros grupos y les ayuden a construir sus relaciones interculturales más saludables y respetuosas de forma democrática. Muchísimas gracias, señores miembros del jurado. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.